título es Comprometidos con la Unidad. Un tema importante, un tema indispensable que pues debemos estar recordando de tiempo en tiempo. El Señor Jesucristo, Él habló acerca de la unidad de sus discípulos antes de partir de esta tierra hacia el cielo. Él dijo lo siguiente, y en Juan capítulo 17, versículo 23, cuando Él oraba a su Padre Celestial, Él decía, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando hay unidad entre los discípulos, entre los hijos del Señor, pues muchas cosas buenas suceden, muchas cosas redundan en ello. El mundo nos identifica porque nos ve unidos, porque ve que entre nosotros hay armonía, que nos amamos, nos llevamos bien y estamos con la misma mente, el mismo corazón, con los mismos objetivos y propósitos. Y dice aquí, ¿verdad?, que cuando esto sucede, pues también ellos pueden observar que Dios nos ama, así como amó al Hijo. El deseo de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo expresa en esta oración, y podemos verlo a través de su ministerio, el propósito del Señor Jesucristo, el deseo de Él, de su corazón, es que seamos perfectos en unidad, así como Él y el Padre Celestial lo están. De la misma manera, en la misma sintonía. La cuestión es qué tanto nos esforzamos o qué tanto estamos comprometidos para alcanzar este propósito. Como iglesia local, por ejemplo, reflejamos nosotros unidad, reflejamos comunión, reflejamos servicios o reflejamos entre nosotros desunión. ¿Qué es lo que manifestamos nosotros? Y me enfoco en la iglesia local porque aunque amamos a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, y yo les amo mucho a ustedes y ustedes me aman a mí y todos los hermanos que están aquí reunidos en la plataforma, pues en realidad con los que trabajamos y con los que estamos, ¿verdad?, sirviendo al Señor día con día y semana tras semana, es con la iglesia local. Los hermanos de otros lugares los conocemos, nada más a veces de forma virtual, pero en realidad no conocemos 100% la situación que ellos viven, su día a día como cristianos, la obra de la iglesia como tal, pero sí conocemos la iglesia local donde nosotros estamos. Entonces, ¿cómo es, verdad, esa unidad entre nosotros? ¿Qué relación hay, hermanos, entre la unidad y las actividades de la iglesia local? Yo veo aquí en la Escritura que están íntimamente relacionadas. Y yo creo que es conveniente que veamos algunos textos que hablan sobre esto. Y básicamente quiero ahorita dar un repaso a algunos pasajes del Nuevo Testamento donde nos enseñan el concepto de la unidad. Porque la unidad, hermanos, la unidad va más allá del hecho de estar de acuerdo en una doctrina común. Por supuesto es que es importantísimo, es de vital necesidad el hecho de que hablemos lo mismo, que tengamos la misma doctrina del Señor, que sea lo que nos una. Pero la unidad también debe ser un deseo y una preocupación mutua por las mismas cosas, por los mismos objetivos, por los mismos propósitos. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Porque en realidad sí, somos miembros de la Iglesia de Cristo, yo lo soy, al igual que ustedes, recibimos el mismo bautismo, aceptamos el mismo evangelio, pero pues a través de los años que tenemos como cristianos y formando parte de una iglesia local, pues la unidad debe verse reflejada en este tipo de cosas, objetivos, propósitos, preocupaciones, deseos en común. Cuando vemos el ejemplo de los primeros cristianos, podemos observar fácilmente este concepto de unidad. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios. Hechos 1:13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego
con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, podemos ver aquí a un grupo de discípulos, ¿verdad? Está por venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la iglesia va a ser establecida, pero dice aquí que están en este aposento alto los apóstoles y también está ahí algunas mujeres, incluida María y los hermanos del Señor, y dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esta palabra unánimes es una palabra muy importante que frecuentemente la encontramos en el Nuevo Testamento. Esta palabra unánimes significa conjunto de personas que tienen el mismo sentimiento o la misma opinión sobre algo. Unánimes. Entonces, estos que estaban aquí reunidos estaban todos unánimes. Ellos sabían la tarea que les esperaba. Ellos sabían que este trabajo que el Señor les había encomendado y lo que iba a acontecer dentro de muy poco tiempo era una cuestión muy importante. Y todos estaban perseverando unánimes, dice la Escritura, en oración y en ruegos. Entonces, el propósito común de ellos producía unidad. Ellos estaban 100% conscientes de la comisión, de la encomienda que el Señor les había dado, de que el Espíritu Santo muy pronto vendría. Aún, ¿verdad? El Señor les habló muy enfáticamente acerca del reino que se iba a establecer. Y ellos sabían que había mucho trabajo por venir. Y también sabían que iba a haber mucha oposición, que iba a haber muchas pruebas para ellos. Así que están con este mismo propósito, orando, suplicando, rogando al Señor. Y dice en el capítulo 2, versículo 46 de este mismo libro de los Hechos, Hechos 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ya la iglesia se estableció, aquella predicación de Pedro y los demás apóstoles surgió efecto, como 3,000 personas fueron convertidas, se añadieron a la iglesia del Señor, y todas esas personas dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, y dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los días personas iban obedeciendo el evangelio y el Señor los iba añadiendo a la iglesia. Pero la unidad, hermanos, la unidad de propósito y la unidad de actitud se manifestaba aquí en la iglesia en Jerusalén en todos los hermanos. Dice aquí, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Todos estaban unánimes en el hecho de reunirse cada día para orar, cada día para enseñar la palabra de Dios, cada día para aprender juntos de la palabra de Dios y cada día para comer en las casas con alegría y sencillez de corazón. Todos estaban unánimes en esos mismos propósitos y unánimes sirviendo y alabando a Dios. Otra vez, hermanos, vuelvo a enfatizar, la unidad va más allá de creer lo mismo doctrinalmente hablando. Todos ellos escucharon la misma predicación y obedecieron, fueron bautizados. Pero esto de estar unánimes, de estar juntos, estar unidos, abarca más todavía y se puede ver cómo ellos lo manifestaban en su diario vivir. En el capítulo 4, versículo 23 de este mismo libro, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y continúa la oración de ellos hasta que, dice la Escritura, la casa donde estaban reunidos tembló. En tiempos de persecución, como era el caso, ¿verdad? Ellos fueron encarcelados, les amenazaron, les amedrentaron para que ya no predicaran más en el nombre de Jesús. Bueno, en esta situación, en esta condición, los hermanos se reunieron para unánimes, dice aquí, unánimes alzar la voz a Dios
y unánimes pedir ayuda, pedir bendición para continuar con el trabajo que el Señor les había encomendado. Ellos no querían que Dios quitara, ¿verdad?, la prueba que estaban viviendo. Simplemente estaban pidiendo a Dios valor de nuevo para seguir hablando acerca de Cristo Jesús. Pero todos tenían en común el mismo propósito y objetivo. En el versículo 32 de este mismo capítulo, dice 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice aquí la multitud. ¿Cuántos conformaban esta multitud? Eran miles de personas. Miles de personas. Y dice que la multitud era de un corazón y un alma. A veces para nosotros una congregación pequeña de unas cuantas decenas a veces de miembros, es difícil ser de un corazón y un alma. Pero estos eran una multitud de miles de personas y todos los que habían creído tenían en común esto. Y dice la Escritura también aquí que todas las cosas las tenían en común. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. ¿Y cómo se refleja la unidad en este caso en particular? Aquí en este 4:32 de Hechos, la unidad se manifestaba en el propósito que tenían todos absolutamente, de ayudar a los santos necesitados con los bienes que ellos tenían. Todos pensaban lo mismo y todos sentían lo mismo. ¿Sí? Todo absolutamente. Cuando la iglesia se establece, ahí en Hechos 2, pues conocemos la historia. Era el día del Pentecostés, habían venido de muchas partes, de muchos lugares lejanos a celebrar estas fiestas. Cuando escuchan la predicación del Evangelio, se convierten 3,000 personas, como 3,000, y el Señor seguía añadiendo cada día a la iglesia. Entonces muchos de ellos pues habían dejado sus casas, habían dejado pues sus animalitos, habían dejado sus tierras, habían dejado todo y se habían quedado en Jerusalén después de haber obedecido el Evangelio para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y siendo confirmados por medio de la doctrina de los apóstoles. Y ahora ellos eran una familia, ellos eran la iglesia, ellos eran el reino que el Señor había establecido, ellos estaban juntos, ellos comían cada día con alegría y sencillez de corazón, pero lógicamente, pues al haber dejado sus bienes materiales en otros lugares, pues iba a haber necesidad de alimento, necesidad en cuestión de los niños, las viudas, necesidad en cuestión de ropa, de vivienda, etcétera. Entonces, los que tenían propiedades o los que tenían cosas, los que eran de ahí del área, pues vendían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que fuera compartido con los demás y que esas necesidades fueran satisfechas. Entonces, vemos, hermanos, la unidad manifestada en el hecho de compartir con los demás los bienes materiales. Un poco más adelante podemos ver el caso también de un matrimonio de aquí mismo en la iglesia en Jerusalén, que se llamaban Ananías y Zafira, y vemos que ellos no estaban en unidad con la iglesia en cuanto a este propósito, y la Escritura nos enseña que ellos fueron severamente castigados por Dios. Dice en el capítulo 5, versículo 1 y 2, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, todos los hermanos estaban unidos, todos tenían el mismo propósito, todos eran de un corazón y un alma, nadie decía hacer suyo todo lo que poseía. Todos los hermanos tenían la misma actitud en cuanto a esto, pero Ananías y Zafira al parecer no, ¿verdad? De tal manera que ellos mintieron para aparentar algo que en realidad no deseaban.
Y conocemos el resto de la historia. Ellos sustrajeron de este precio de la heredad, lo trajeron a los apóstoles y hicieron creer que en eso habían vendido la heredad y que estaban siendo generosos y que ellos también querían compartir con los hermanos, pero en realidad estaban mintiendo a Dios. Entonces, la verdadera unidad de una congregación se manifiesta en personas comprometidas para un fin común. En personas comprometidas, por ejemplo, para estar todos unánimes para adorar, todos unánimes para adorar. Personas comprometidas en estar juntos para elevar oraciones a Dios, en estar juntos para cantar, en estar juntos para estudiar la palabra, estar juntos para partir el pan en las casas y comer juntos con alegría y sencillez de corazón, estar juntos y comprometidos para compartir con los que menos tienen, para llevar a cabo la obra del ministerio, para alcanzar la organización bíblica que el Señor ordena en el Nuevo Testamento, juntos, comprometidos con el mismo corazón y propósito para salvar a los perdidos, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas, cuando la iglesia está unánime, cuando todos en su mente tienen los mismos objetivos y propósitos, se manifiesta la unidad de sus discípulos, la unidad de los que la conforman. La unidad, hermanos, está ligada, la unidad de la iglesia, a nuestro deseo de servir a Dios y de alcanzar la vida eterna. Cuando realmente todos tenemos unidad en cuanto a estos propósitos, vamos a querer y sobre todo vamos a procurar estar juntos. Si todos queremos servir a Dios y queremos hacer su voluntad, si todos queremos llegar al cielo y estar un día en la eternidad con Él, pues entonces vamos a estar unidos con el mismo propósito, ¿verdad? Para hacer la obra del Señor. Entonces, se trata, hermanos, de que aprovechemos todas las oportunidades que Dios nos brinda a través, pues, de la iglesia, a través de las necesidades que nosotros vemos día con día y que todos nos comprometamos a hacer la parte que nos corresponde. Pero imagínese usted, ¿qué de aquellos que no tienen en común los mismos deseos y propósitos en la iglesia? ¿Qué de aquellos que no anhelan o no desean estar, por ejemplo, reunidos para adorar? ¿Qué? Que siempre tienen alguna excusa para faltar a las reuniones de la iglesia. ¿Qué de aquellos que no quieren participar ni quieren tomar parte de los planes de la iglesia? ¿Qué de aquellos que no han hecho lazos con los demás hermanos, con los demás miembros de la congregación? ¿Qué de aquellos que se aíslan, que se apartan, que no conviven con nadie? ¿Se puede decir de ellos que son de un corazón y un alma con los demás hermanos? Yo creo que no. ¿Estarán comprometidos con la unidad de la manera que lo estaban los primeros cristianos? Pues todo indica que no han entendido lo que es la unidad de la iglesia y lo importante que es para el Señor. Ese no es el modelo de unidad que aprendemos nosotros en el Nuevo Testamento. Los hermanos, al menos la iglesia en Jerusalén, cuando inició, si algo les caracterizaba era precisamente la unidad que había entre ellos. Y, como digo, esta unidad se manifestaba en todas estas cosas que hemos mencionado. Primera los Corintios capítulo 12, versículo 25 nos dice lo siguiente: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Nosotros somos un cuerpo, así es como se describe la iglesia del Señor. Y en un cuerpo no debe de haber desavenencias. ¿Qué es desaveniencia? Desaveniencia es falta de acuerdo, falta de entendimiento o falta de conformidad entre las personas. Eso no debe de existir en la iglesia de Cristo. La iglesia en Corinto era una iglesia en la que había muchos problemas, había muchas divisiones entre los miembros y esto era manifiesto en sus reuniones y se les reprueba. El apóstol Pablo les amonesta duramente por todas las divisiones y desavenencias y problemas que había entre ellos. Y es que cuando los miembros de una congregación se alejan unos de otros, cuando no comparten los mismos objetivos en cuanto a la fe o el mismo compromiso con Dios, difícilmente pueden estar juntos.
Y cuando lo están muchas veces, pues es para discutir, es para pleitar, es para contender. Repito, el problema es cuando no comparten los mismos objetivos en cuanto a la fe, el mismo compromiso con Dios. ¿Sí? Esa es la causa por la cual a veces hay demasiados problemas en las iglesias locales. A veces cada quien quiere jalar solamente agua para su molino, pero no se preocupan en sí por la iglesia, por la integridad de la iglesia, por la obra de la iglesia. Simplemente se busca el beneficio personal. Y eso no produce unidad. En la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 1, también el apóstol Pablo dice algo muy importante. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Esto que dice Pablo en estos versículos es bien importante, es muy necesario. La unidad se refleja aquí. La iglesia en Filipos era una iglesia muy hermosa. Pablo les llamaba corona, eran su corona. Pablo se sentía muy orgulloso de ellos y aún la iglesia en Filipos era una iglesia que siempre tuvo esa comunión con Pablo, aun cuando él estaba en otros lugares predicando. Por ejemplo, a Tesalónica le enviaba sostenimiento para sus necesidades y Pablo pues tenía muchas cosas buenas que decir de los hermanos, pero si algo aparentemente había ahí en Filipos, al parecer eran ciertas malas actitudes de algunos miembros ahí en la congregación. Entonces, al parecer había algunos, ¿verdad?, que no estaban en esa misma sintonía de unidad con el resto de la congregación. Por ejemplo, en el capítulo 4, me parece, es donde el apóstol Pablo exhorta a Evodia y Síntique. ¿Se acuerdan de estas dos mujeres? Que aunque eran mujeres activas y que habían colaborado con el apóstol Pablo en la predicación, pues les exhortaba que fueran de un mismo sentir en el Señor. Al parecer había ahí entre estas hermanas cositas, ¿verdad?, que las mantenía un poco enemistadas, no se llevaban bien. Y esto afecta a la iglesia. Porque cuando hay hermanos así con cierta enemistad unos con otros, pues esto causa partidos en la congregación. Y seguramente había en Filipos quienes decían, no, pues yo soy de Síntique, ¿verdad? Yo estoy con Síntique, yo le doy la razón a Síntique. Y otros decían, pues yo le doy la razón a Evodia y yo estoy con ella y yo la apoyo. Y esto va causando conflictos en la iglesia. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, completad mi gozo. Aunque ellos eran su corona y estaban muy orgullosos de lo que ellos habían estado haciendo, pero había algo que necesitaban completar y era sentir lo mismo, tener el mismo amor, que estuvieran unánimes, que sintieran una misma cosa y que no hicieran cosas por contender o por vanagloria, ¿sí? Cuando uno es vanaglorioso, uno simplemente quiere la fama, quiere los aplausos, quiere los elogios y simplemente se preocupa por recibir esta clase de cosas y no se preocupa por servir a los demás, por procurar lo mejor para la iglesia, y muchas veces se menosprecia también a las demás personas por lo que son o por el trabajo que ellos hacen, etcétera. Y esto es algo que solamente destruye la iglesia del Señor. La Biblia en lenguaje sencillo dice lo siguiente, miren, dice, si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario,
hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Así que, hermanos, esto es lo que Pablo está aquí enfatizando a los filipenses, y es muy importante que nosotros también lo hagamos nuestro, como si estas palabras de Pablo fueran para nosotros, como individuos y como iglesia local. Es triste, pero a veces puede haber cristianos que solo viven para sí, o solo viven para satisfacerse a sí mismos, que solo hacen las cosas a veces para contender, para estar peleando, discutiendo, para demostrar que tienen la razón o que saben más, o para vanagloriarse y demostrar que son superiores o que tienen un conocimiento mayor o son más espirituales, qué sé yo. Sin embargo, esa no es la clase de cristianos que Dios quiere. Necesitamos todos ser hermanos que estemos unidos espiritualmente, hermanos que nos amemos unos a otros, que trabajemos juntos con un corazón, con el mismo propósito, y que procuremos lo mejor para la iglesia del Señor. Si lo que yo voy a hablar va a edificar a la iglesia y va a ser de beneficio para la iglesia, adelante. Si lo que yo voy a hacer va a ser de beneficio para mis hermanos, adelante. Y si todos tenemos este mismo pensamiento, pues la iglesia va a ser una iglesia muy hermosa, una iglesia unida, una iglesia activa, una iglesia con un buen ambiente, una iglesia que se disfrute, ¿verdad? De estar ahí reunido con los hermanos, y aún entre semanas se va a disfrutar del compañerismo de los demás. Pero se requiere tener esa mentalidad, estar comprometidos para tener los mismos propósitos y objetivos espirituales. La ambición personal puede arruinar una iglesia, pero la humildad la puede edificar. Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta, y cuando hacemos esto, que la palabra de Dios nos exhorta a ser humildes y a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, y cuando hacemos esto, entonces verdaderamente demostramos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses 2, y demostramos también unidad con el cuerpo de Cristo Jesús. En la segunda de los Corintios, capítulo 13 y versículo 11, dice también el apóstol Pablo: por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Sí, el apóstol Pablo escribe a los corintios ya habían corregido muchas cosas que les habían sido dichas a través de la primera carta, pero sigue el apóstol Pablo aquí enfatizando la importancia de tener gozo y perfeccionarse, consolarse, ser de un mismo sentir y de vivir en paz los unos con los otros. Queremos que el Dios de paz, hermanos, queremos que el Dios de amor esté con nosotros, como dice aquí. Bueno, este pasaje nos da la respuesta de cómo debemos hacer o cómo podemos lograrlo. Debemos procurar todo lo que aquí se nos dice, ¿verdad? El gozo, el preocuparse por los demás, de que nuestros hermanos, ayudarles a crecer, a madurar. Cuando hay necesidad de consolarnos los unos a los otros, hacerlo. Tener el mismo sentir, estar en paz, ¿verdad? Entonces yo creo que si hacemos esto, hermanos, pues la palabra de Dios se va a cumplir, ¿verdad? El Dios de paz, de amor, va a estar con nosotros todos los días. Causar conflictos, causar problemas, dificultades, pleitos, eso nunca va a promover la unidad de la iglesia. Por el contrario, la va a destruir. Y hacemos también de una manera tal vez inconsciente, pero hacemos que Dios se aleje de nosotros, ¿verdad? Porque para que Dios more con nosotros, para que Dios esté con nosotros, para tener bendición en todas las cosas, necesitamos procurar la unidad de la iglesia, la unidad entre nosotros. Efesios 4, versículo 1 y 2, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Una y otra vez la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento es
a compartir un compromiso común llamado unidad. Un compromiso común en servir a Dios, un compromiso a estar juntos en armonía y en paz, procurando siempre lo mejor para los hermanos y para la iglesia. Somos hermanos, no somos enemigos, no somos desconocidos tampoco, somos hermanos y debemos tratarnos como hermanos, tenernos paciencia, ayudarnos, servirnos, edificarnos y tratar como iglesia local siempre de establecer actividades que nos mantengan unidos, que nos ayuden a estar ocupados, a estar activos y a la vez pues cumplir con la misión de la iglesia local y con los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Y todos enfocarnos, todos comprometernos, ¿verdad? A poner nuestro granito de arena, a poner nuestro propio esfuerzo para alcanzar ese propósito común como congregación. Todo eso nos une y nos ayuda, ¿verdad?, a crecer, a madurar y a ser un buen ejemplo para las personas, para todos los que van conociendo de Cristo, conociendo de la iglesia del Señor, que el evangelio sea atractivo para las personas al ver la unidad, la armonía, el buen ambiente, la paz que nos caracteriza como iglesia local y el trabajo que estamos haciendo juntos en armonía. El otro punto, hermanos, que vamos a estar considerando es cooperación y compañerismo en nuestro servicio práctico. Una congregación necesita tener en sus miembros un espíritu de cooperación en el cual todos están comprometidos con el trabajo que se necesita. Los miembros de la iglesia en Jerusalén, como vimos, eran hermanos comprometidos con la unidad, hermanos de un corazón y un alma, hermanos cuya unidad y compañerismo se manifestaba en estar juntos para hacer el trabajo de la iglesia. Y quien quisiera formar parte de ese grupo era para trabajar en conjunto con ellos. Para eso era. Por ejemplo, en Hechos 9, versículo 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, hablando de Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y dice el 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Saulo, como sabemos y conocemos su historia, cómo él persiguió a la iglesia del Señor, él se convierte en Damasco, después es perseguido, lo quieren matar, los hermanos lo bajan por el muro de la ciudad en un canasto, él huye para Jerusalén, llega a Jerusalén y ¿qué hace? Busca a los hermanos, busca a los apóstoles y los hermanos que estaban ahí también, y entonces dice aquí la escritura, pues por obvias razones los hermanos pues no querían recibirlo, no creían que fuese discípulo, ellos dudaban y creían que simplemente era una artimaña para destruirles o hacer más mal a la iglesia. Entonces, lo que podemos ver es que Saulo trataba de formar parte de este grupo y fue necesario, como dice aquí la escritura, que Bernabé diera testimonio de él, de lo que él había visto allá en Damasco y cómo en verdad Saulo fue sincero en su conversión, cómo el Señor le habló en el camino, cómo fue bautizado y cómo él predicaba a Cristo Jesús. Entonces, cuando todo se aclara en cuanto a su conversión, dice que entonces ya Saulo está con ellos y entraba y salía ya como parte del grupo y dice que participaba también en el trabajo de la predicación. Ahora Saulo estaba hablando denodadamente en el nombre del Señor. De tal manera, hermanos, que el ejemplo bíblico es que en una iglesia local hay trabajo por hacer y para ello se requiere que haya un grupo unido, se requiere estar en el grupo, con el grupo, integrado al grupo y se requiere desear participar en ese trabajo. Fue lo que hizo Pablo. Él deseaba estar con los hermanos, estar con ellos, formar parte del grupo y no solamente tener membresía ahí en Jerusalén, sino él quería estar activo. Él quería
trabajar en los mismos propósitos que los demás apóstoles, en predicar el Evangelio de Cristo Jesús, y lo hizo, ¿verdad? Y cuando uno se une a la iglesia local, pues esto es lo que debe estar en nuestra mente. Desde el momento en que nos convertimos, debemos pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ser útil? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo trabajar? ¿En qué puedo participar? Y si de alguna manera no tengo muy en claro lo que yo puedo hacer para colaborar con la iglesia en sus esfuerzos y propósitos, pues platicar con los hermanos de más experiencia y decir, hermano, yo quiero participar en algo, ¿en qué puedo ayudar? Denme trabajo. Y así debemos pensar. Y eso es los hermanos tal vez que van comenzando su carrera cristiana, pero ya los que tenemos más tiempo, pues tenemos que estar buscando oportunidades para servir y trabajar y tratar de involucrar a los demás miembros de la iglesia y tratar de esforzarnos. No se puede obligar a todos, pero al menos que esté la oportunidad de servicio, que no digan, no, pues aquí no hay nada que hacer o aquí no veo que haya una oportunidad para mí. No, la oportunidad debe estar siempre para todas las personas y tratar de involucrarlos para que ellos también estén activos. Y esto les va a hacer que amen la iglesia, que amen la congregación, que amen a los hermanos, que amen más a Dios. Se van a sentir útiles, se van a sentir que están haciendo algo importante, va a haber una satisfacción muy grande para ellos y eso les va a fortalecer también espiritualmente. A todos, ¿verdad? A todos nos fortalece cuando somos activos y cooperamos y somos compañeros en el servicio práctico para la obra de Dios. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, en el cuerpo, pues todos al formar parte de él, todos podemos desempeñar algún trabajo, alguna actividad. No es lo mismo tal vez lo que yo puedo hacer que lo que otros hermanos pueden hacer, pero definitivamente cualquier cosa es útil, cualquier cosa es de provecho, es de beneficio. La cuestión es que en verdad estemos comprometidos para ser activos. La edificación del cuerpo es directamente proporcional al trabajo de sus miembros. Si los miembros están activos, están trabajando, el cuerpo se va a edificar. Y cada cristiano es parte del cuerpo, es un miembro que trabaja armoniosamente con el resto y como resultado, pues va a haber, como dice aquí, va a haber edificación y va a haber crecimiento también. Las dos cosas son el producto, ¿verdad?, de ese trabajo armonioso de todos los miembros que conforman la iglesia. Romanos 12, versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Entonces, no todos tenemos la misma función, pero todos podemos trabajar y participar. Dios nos ha dado capacidades, Dios nos ha dado talentos y también Dios nos da las oportunidades que debemos usar y aprovechar para trabajar diligentemente y también armoniosamente. Si hay miembros que no ejercen la función que les corresponde en el cuerpo, entonces todo el cuerpo sufre y todo el cuerpo estará deficiente, ¿verdad? Deficiente. Por eso, bien importante, hermanos, unidad en cooperar, en ser compañeros, en cosas prácticas de nuestra vida cristiana. Y todo eso va a redundar en hacernos una iglesia fuerte, una iglesia armoniosa y una iglesia más unida. Y yo estoy seguro que Dios se va a agradar mucho de nosotros y va a estar muy contento, muy orgulloso de lo que podamos lograr juntos. Si estamos juntos, si estamos
unidos hay muchas cosas que podemos lograr como iglesia, pero si cada quien, ¿verdad? Eh, hace las cosas de una manera individual y no puede trabajar con los demás, pues va a ser más difícil que como iglesia podamos crecer y podamos alcanzar, ¿verdad? El objetivo de la obra del Señor que nos ha dejado en el Nuevo Testamento para la iglesia local. Así que, hermanos, pues voy a dejarle aquí a la lección, pero vamos a continuar hablando un poquito acerca de este tema, que es un tema muy importante, esperando que sea de ayuda para ustedes. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga.